Hoy día es un domingo diferente, especial, hacemos un alto en la serie de Josué y vamos a predicar de Lucas 2, ¿cierto? Ustedes ven que en Lucas 2 hay una expresión, hay una proclamación de las huestes celestiales, versículo 14, que dice, gloria a Dios en las alturas. Entonces el sermón de hoy se llama Gloria a Dios. Y por tres cosas. Uno, por su obra. Vamos a ver cómo Dios obra en medio de este pasaje, su obra de redención. Por su mensaje, que es el mensaje del Evangelio. Y también por su carácter, por que Dios es glorioso, ¿cierto? Comencemos. ¿Cómo obra Dios? Recordemos un poquito el contexto. Lucas escribe este evangelio, dice que de manera muy ordenada. Si ustedes leen capítulo 1, dice, te he escrito estas cosas en orden, para que sepas bien cómo fueron las cosas y han sido ciertísimas. Han sido algo verdadero, algo que tenemos testigos de esto, tal como nos enseñaron los que desde el principio vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. O sea, Lucas, que fue quien escribió Lucas y Hechos, hizo un trabajo de investigación. Él además era alguien cercano a Jesús. Lucas era un investigador, de hecho. Era un doctor. Era alguien que puso a disposición sus dones y talentos para escribir no solamente una biografía de Jesús, porque esto no es una mera biografía, en realidad hay elementos biográficos, pero cuando hablamos del Evangelio está contando la buena noticia a través de la obra de redención, que es en la vida, en la obra, en la muerte y resurrección de Jesucristo. Entonces aquí no están todos los detalles de la vida de Jesús, pero sí están los detalles suficientes para mostrar a Jesús como verdadero hombre y verdadero Dios. Vemos entonces que comienza con el anuncio de Juan el Bautista, este es el contexto. Después vemos que ángeles se presentan ante José y María. Vemos que Elizabeth también recibe una obra de milagro. Vemos cómo nace Juan el Bautista, la profecía de Zacarías, y vemos el momento en que aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto, y fue el momento en que justo iba a nacer Jesús. Recuerdo cuando nació la Trini, mi hija mayor. Estaba en Viña, recuerdo, perfecto, estaba trabajando y mi esposa había salido a pagar unas cuentas y entre medio tomó un heladito y era como en ese momento estaba bien ambivalente, como que estaba muy contenta y después, aquí me duele, contenta, me duele. Tomó un heladito, ¿cierto? Habíamos ido en la mañana al doctor. El doctor dijo, no, la matrona dijo, váyanse para su casa nomás, falta mucho para que nazca. Y nosotros confiados salimos hasta que de repente me empecé a dar cuenta que el dolor era bastante grande. Cada vez más frecuencia, más rápido, más intenso. Y yo había leído algo, entonces dije, no, esto me suena a otra cosa. Llamo a la matrona. Le digo, señora matrona, pareciera que la cosa va avanzando a paso firme y constante. Me dice, no te preocupes, me dice. Después me dijo, no, primeriza, entonces, no. Cuento corto. Llegamos a la clínica, dijeron, rompió agua. Estamos en la clínica Ciudad del Mar, nuestro convenio era con Clínica Reñeca y dije, alcanzo a llegar. Llegamos y estaba el equipo médico preparado ahí, listo. Entró
y haciendo los papeles, ya entró y 2 horas más tarde había nacido la Trini. Hermoso. No fue exento de complicaciones. Había un taco, estábamos en una clínica, llegamos a otra clínica, el equipo médico no era el equipo médico que habíamos contactado inicialmente, hubo cambios ahí, pulsaciones bajaron, fue complejo. Pero ese es nuestro contexto bastante ideal, moderno, alta tecnología, equipos preparados. Pero nos damos cuenta que, como empieza acá, no empezó así la historia. Iban de camino, José y María, hacia el lugar donde tenían que ser empadronados. Eran obedientes a Dios y también daban al César lo que tenían que dar al César. Y dijeron, vamos a ir, vamos a hacer caso y vamos a ser empadronados. Mientras iban de camino, tampoco iban en auto, se encuentran con que era el momento. Aconteció que estando allí se cumplieron los días de su alumbramiento. Fue algo que pareció, oye, tocó en este momento y no tenemos lugar y no tenemos clínica y no tenemos lugar donde ni siquiera posar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Eran las preguntas que me imagino tenía José. No sé si José le da miedo ver sangre como a mí y preguntas que también seguramente tenía María. No están las preguntas aquí escritas, así que no podemos hacer ficción de esto. Pero sí podemos poner en lugar de que no era tan sencillo. De hecho, lo que sí sale respecto de María, que ella guardaba estas cosas en su corazón y las meditaba. Entonces vemos que aconteció que estando allí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en una cuna, en una colecho, ¿verdad? En una cuna, en un pesebre. ¿Por qué en un pesebre? Porque no había lugar para ellos en el mesón. O sea, no había ni siquiera alojamiento en ese lugar para ellos. Y su lugar fue un lugar donde están los animales. Un pesebre. Y aquí Lucas hace un cambio de imagen, mueve la cámara y dice, había pastores en la misma región. Mientras pasaba esto, había pastores en la misma región que estaban velando y guardando las vigilias de la noche sobre su rebaño. O sea, estaban trabajando, estaban en su turno de vigilia. Ellos no estaban ahí de manera improvisada. Sí, efectivamente les tocaba el turno. Efectivamente se turnaban entre ellos incluso para quién dormía y quién estaba vigilando. Pero no estaban ahí de casualidad. Estaban ahí porque Dios los puso ahí. Y en ese momento en que estaban trabajando, se les presentó un ángel del Señor, un emisario del Señor. Y no solamente eso, mientras estaban trabajando con las ovejas, la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Esa expresión, gloria del Señor, aparece innumerables veces en la Escritura. El Señor está en todo lugar, sí, es verdad, pero aquí dice había una gloria distinta. La gloria del Señor resplandeció sobre sus vidas. Aquí podemos recordar, por ejemplo, escenas de Moisés. ¿Se acuerdan cuando Moisés vio la zarza ardiendo?
Y se le dice, saca tu calzado, porque este lugar es santo. Y cuando Moisés incluso subió al monte, estaba como si fuera cara a cara delante del Señor, y había la gloria del Señor derramada. Y después incluso Moisés pide al Señor que le muestre su gloria. También vemos como cuando se presentan ángeles y la gente cae de rodillas. Y son ángeles le dicen, no, adora al Señor. Pero aquí había un ángel anunciando, y la gloria, la presencia gloriosa del Señor estuvo delante de ellos. Y tuvieron gran temor. Uno diría, sí, qué cosas, ¿no? Pero debemos recordar de que cuando Lucas escribe y elige estas escenas, fue primero porque Dios las eligió, estas escenas. Él eligió a estos testigos. Él eligió a estos pastores. Pero nos preguntamos, ¿quiénes eran los pastores? ¿Cómo eran considerados los pastores en la sociedad judía? ¿Cómo era considerado este oficio para el pueblo judío? Este oficio era considerado como un oficio despreciable. A pesar de que David había sido pastor y llegó a ser rey, aún los pastores eran un oficio despreciable o desechado, porque eran apartados tanto socialmente como ceremonialmente, porque trabajaban con animales. Eran despreciados. Pero el Señor eligió que estos pastores fueran los testigos, les fuera anunciado esta obra de gran gozo. Ellos temieron. Era natural, porque era la presencia gloriosa del Señor. Pero el ángel les dijo, no teman, porque he aquí les doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Entonces nos preguntamos acá, ¿cómo obra el Señor? ¿Con quién obra el Señor? ¿A quién se acerca el Señor? Aquí vimos que se acercó a los que estaban desechados, a los que estaban incluso en las colinas, a los que estaban lejos, estaban probablemente hasta cansados incluso, y estaban trabajando, están incluso pestañeando quizás. ¿Ha intentado quedarse despierto 3 de la mañana? Digo, intentado quedarse despierto. Porque si te quedas viendo películas, tú dices, ahí no hay ningún problema. Eso. Pero ahí dice, voy a quedarme despierto, es complejo. Entonces Dios lo sorprende a ellos. Pero esto no fue algo que el Señor no tenía planeado. No es algo que el Señor no tenía planificado. De hecho, el ángel les dice, no teman, porque he aquí les doy nuevas de gran gozo. Esa palabra nuevas de gran gozo significa que les doy noticias de alegría. Pero no de una alegría humana, no una alegría cualquiera, es de gran gozo, que es verdadero y que es profundo. Que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y aquí empezamos a ver el mensaje del Evangelio. Es el mensaje en que primero dice, es un mensaje para temer y no temer. Porque esa es la disyuntiva. ¿Cómo es eso? Temer y no temer. Temer, porque ante el Dios santo, ante el Dios justo, verdadero
majestuoso, no podemos acercarnos así nomás. ¿Cierto? Y él dice, pero no teman. Y te dice, ¿por qué puedes no temer? No puedes temer siempre y cuando tengas al Salvador, que es Cristo el Señor. O sea, si les digo así nomás, ¿saben qué? No teman. No estoy siendo fiel al mensaje del Evangelio. Ante el Señor se debe temer. Hay que temer a Dios y darle honra. Nadie se puede acercar al Señor de manera irreverente. No nos podemos acercar a Dios de manera irreverente. Así que el mensaje dice, hay que temer. Pero, si en realidad tienes al Salvador, que es Cristo el Señor, no temas. Porque además tendrás nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Entonces les pregunto, ¿debemos temer a Dios? Sí. ¿Qué significa temer a Dios? Significa reconocer su grandeza, su majestuosidad, su santidad, su pureza, su justicia. ¿Y cómo podemos acercarnos a Él? ¿Nos podemos acercar a Él por nuestra fuerza? No. La buena nueva de gran gozo es que podemos acercarnos a Él solamente y exclusivamente por medio de un Salvador, que es Cristo el Señor. Primer punto del Evangelio. Segundo punto dice que será para todo el pueblo. Uno diría entonces, ¿es para todos entonces? Vengan todos nomás. Todos van a ser salvos. El texto no dice eso. Porque si dijera eso, sería algo que se llama universalismo. ¿Qué implica eso? Que todos vamos a ser salvos, no importando si Cristo el Señor es el Señor de nuestras vidas o no. ¿Cómo sabemos eso? El texto lo dice, la Biblia lo dice, pero además, versículos más adelante, estaban presentando a Jesús en el templo y había un hombre, Simeón, que era justo y piadoso, comienza a proclamar una oración diciendo, ahora Señor, puedes despedir a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Maravilloso, todos los pueblos. Luz para revelación a los gentiles, judíos y gentiles, y gloria a tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que decían de él, y los bendijo ahí. Pero después también dice que este hombre, que este niñito, iba a ser para la caída de muchos. Dice, y he aquí, este pequeñito, está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Paréntesis, y una espada traspasará tu misma alma, le dice a María. Entonces vemos que hay gente que se va a levantar en salvación, otros que van a caer. Entonces, ¿se trata de un mensaje universalista? De que no importa la religión que tú tengas, total es el mismo Dios. No importa si es Jesús o no es Jesús el centro de tu vida, da lo mismo, no da lo mismo. Por tanto, el mensaje del Evangelio es un mensaje único, diferente, distinto, más alto que todos los pensamientos del ser humano. Por tanto, es un llamado a no temer, a temer y no temer, a que vengan de todo pueblo y toda nación, ricos y pobres, judíos y gentiles, el más culto o el más rústico en su forma de expresarse. De hecho, los pastores, por la sociedad,
eran desechados. Incluso no eran susceptibles de ser testigos en los juicios, porque consideraban que no tenían la suficiente capacidad para poder testificar. ¿Y a quién elige el Señor? A estos pastores, para que sean testigos. Sabemos que un llamado a temer y no temer, que vengan, pero a través de Cristo. Pero además, cuando vienes a través de Cristo, dice, les doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Tercer punto, es un evangelio de gran gozo. Cuando dicen gozo, es un gozo superlativo, que comparado a otra cosa, no tiene punto de comparación. Está por sobre, es más, es diferente. Por tanto, si lo vemos esto en la vida cotidiana incluso, en tu propia vida, hay situaciones que te producen gozo, puedes enumerar las cosas que te provocan alegría, que está bien. El fútbol, la buena comida, un buen cafecito, una puesta de sol, juntarme con los amigos. Hermoso, ¿cierto? Venir a la iglesia, congregarme junto a mi hermano, leer su palabra, reunión de oración, 2 de enero, ¿cierto? Y me dice que bueno, ese gozo tiene sentido porque tenemos un gran gozo, que es el Señor. El Señor no quiere que andes por la vida, no, ¿cómo es posible que te alegres por este café? No, sí, alégrate. Pero alégrate porque el Señor te sostiene. Por el contrario, hay cosas que te provocan dolor. Y podríamos enumerarlas. Y podríamos ir a nuestra habitación, orar y decir, Señor, estas cosas me provocan profundo dolor. No solamente dolor, profundo dolor. De decepción, de desánimo, de que me cuesta vivir la vida cristiana, Señor. O que no entiendo muchas cosas, Señor. Y no podría enumerarlas. ¿Las puede enumerar? A veces son incontables, me pueden empezar a enumerar. Y enumeremos. Pero el Señor se puede llevar también todo eso. Y todo eso es bañado, es irrumpido por el derramamiento del gozo del Señor en nuestras vidas. Esa lista puede ser derramada con gran gozo. Y debe notarse. ¿Has visto un terreno seco alguna vez? ¿Sí? ¿Y le ha echado agüita después? ¿Y ha perseverado en eso? ¿Has visto cómo están los cerritos ahora? Después de la gran lluvia que hubo este año. Hermoso. O sea, se cubrió de verde. Que el Señor haga desaparecer todas esas angustias y dolores con el gran gozo del Evangelio. Por eso solamente es a través de Cristo. Solamente es con temor al Señor. Primero. Solamente a través de Cristo. Y ahí vas a tener nuevas de gran gozo. A veces pensamos al revés. Queremos el gozo, la buscamos en otras cosas, arrancamos del dolor, le pedimos ayuda al Señor de manera anecdótica y accesoria, como si fuera un todo vale, como que sí, también Señor, también te pido a ti, Señor. Y decimos, ya lo último que nos queda es orar. Es lo único que tenemos. Orar a Cristo el Señor.
no es una noticia más entre muchas. Es la buena noticia de gran gozo. Y si trata de Cristo, no teme y no temes. Es para todo, de todo pueblo y nación, pero es a través de Cristo. Es de gran gozo. Y se trata de un Salvador, que es Cristo el Señor. El mensaje del Evangelio se trata de salvación. Se trata de nada más que salvación. Salvación. Por eso nos acercamos al Señor por otras cosas. Pero debes encontrarte con un Salvador. ¿Para qué te acercas al Señor? ¿Para que cumpla tu lista de deseos? ¿Para eso? ¿Para que te alejes del dolor que no quieres vivir? Dice claramente, el Evangelio es para encontrarse con un Salvador. Voy a repetirlo. Es para encontrarse con un Salvador. Voy a insistirlo. Para encontrarse con un Salvador. Porque estábamos perdidos. Porque sin Cristo, usted y yo estamos perdidos. Necesitamos ser encontrados. Usted me dirá, ¿perdido en qué? Perdido y muerto en delitos y pecados. Y ese es el principal problema que podemos tener en nuestra vida. ¿Tiene problemas? ¿No tiene problemas? ¿Tiene problemas? Hay un problema más profundo, que es estar en contra del Señor. Que no estar reconciliado con el Señor por medio de Cristo. No tener un Salvador, porque si no lo único que nos queda es terror delante del Dios vivo y verdadero. El mensaje del Evangelio es potente, es poderoso. Un Salvador, y ese Salvador es Cristo, es el Mesías, es el Señor. Y le dice el ángel a los pastores, le dice, y esto les servirá de señal. Hallaréis al niño, el Mesías que fue encarnado, envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente, mientras estaban en eso, apareció con él el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Me llama la atención que dice que habían huestes celestiales. ¿Qué huestes? Un ejército, millares de ángeles aparecieron, pero de manera marcial, un ejército, estaban dispuestos para la batalla, para la celebración. ¿Les digo algo? En ningún lado dice que los ángeles estaban cantando. Y si estuvieran cantando, estaban proclamando un mensaje: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Este era un grito de guerra. Recuerdo los gritos maorí. ¿Han visto los gritos maorí? Los haka. Si no los conocen, búsquenlo. Maorí. Son gritos de guerra. Para dos cosas. Uno, para ahuyentar al enemigo. Pero otro, para llenarse de convicción de lo que ellos creen. Y este grito, si estaban cantando,
era un grito y un cántico marcial que decía: gloria a Dios en las alturas, porque este tiene un impacto cósmico, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. En la tierra paz. ¿Qué significa eso? ¿Ausencia de conflicto? Significa que el Señor te da una paz profunda siempre y cuando estés en comunión con Él. A los hombres que han recibido de su beneplácito, de su gracia maravillosa. No es a los hombres de buena voluntad. El texto no dice eso. Dice a los que han recibido la buena voluntad del Señor, su beneplácito. Entonces les pregunto, con esta proclamación de los ángeles, ¿qué estaban proclamando? La gloria de Dios. Que Él es glorioso y además que le ha dado gracia y salvación por su misericordia. ¿Con qué nos quedamos nosotros? Les pregunto, ¿ustedes saben que Él se ha acercado a ustedes así como se acercó a los pastores? ¿Tenías algo que ofrecerle al Señor para salir en la escena? No. Pero aquí el Señor lo saca a escena, por gracia. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? ¿Temes al Señor? ¿Tienes a Cristo como tu Salvador? ¿Él es tu nueva de gran gozo y salvación? ¿Él es tu paz? Si es así, podemos decir junto con los ángeles: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Los invito a orar. Señor, te damos gracias porque podemos ir delante de ti para reconocer que el Evangelio es un llamado a temer a Dios y también a dejar de temer en Cristo Jesús, que es el único camino para encontrar verdadero gozo y verdadera paz. Y te queremos pedir que tú revistas nuestros corazones de tu gozo y de tu paz al reconocer tu Evangelio, Señor, al cantar tu Evangelio, al proclamar tu Evangelio. Y queremos pedirte que mientras estamos proclamando, que tú derribes toda angustia y todo dolor, lo entreguemos a ti, Señor, y que tú derrames tu gozo y tu paz en nuestra lista de peticiones, de quejas y de dolores, Señor. Gracias, Señor, porque podemos decir junto a ti que tenemos nuevas de gran gozo por Cristo el Señor, nuestro Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.